uno de los lugares más hermosos de mi país, Colombia, y quiero que ustedes me acompañen en esta aventura. Nos fuimos. La tarjeta de turismo es un requisito indispensable para ingresar a la isla de San Andrés. Solo la venden en la sala de embarque antes del viaje y cuesta 120.000 pesos. Esta es una especie de tarjeta migratoria que controla el ingreso de turistas a la isla. Isla de San Andrés, uno de los lugares más queridos por nosotros los colombianos, por la belleza de sus playas, su cultura isleña, la gastronomía que es deliciosa. San Andrés se encuentra justo al frente de la costa de Nicaragua, pero eso sí pertenece a Colombia. Y bueno, voy a sacarle el máximo provecho en mi estadía en esta isla para mostrarles a ustedes los lugares más turísticos. Acompáñenme. Amigos, en este vlog les voy a mostrar los 3 lugares más visitados de San Andrés, donde encontraremos mucha diversión y también mucha gente. En el norte de la isla está el centro. Si quieres hacer compras es el único lugar donde verás locales comerciales. Además también se encuentra la zona hotelera, restaurantes, discotecas y está ubicada la playa más popular de San Andrés, que más adelante se las mostraré. Playa principal de la ciudad, que es Sprat Bight. Esta playa es hermosa gracias a su arena blanca y el agua turquesa. Ahorita vamos a verla. Ahora mismo está lleno de turistas y locales, son aproximadamente las 5 de la tarde, por eso les recomiendo que la visiten muy temprano y luego pueden pasar a otra playa. Snorkel, caminata marina, jetboat. Además podemos encontrar acá un tobogán y también allí un trampolín. Acá hay mucho por hacer. La entrada a este ecoparque cuesta no más 6.000 pesos. Acá mismo puedes alquilar snorkel, chalecos salvavidas y aletas. Cada uno cuesta 5.000 pesos.
lugar tiene un hermoso paisaje y es más impresionante cuando te pones el equipo de snorkel y ves en las profundidades los peces de colores entre los corales. No estoy lista. A 8 metros de profundidad se encuentra Poseidón, que según la mitología griega es el dueño y el señor del mar. Podemos ver a Poseidón con un tridente, que es el arma de los pescadores. Se dice que él es el protector de los navegantes, los marineros y de esta isla. Turistas de todo el mundo llegan hasta aquí para admirar su belleza. Estos buggies de golf acá es bastante común. Es divertido y es una excelente opción para recorrer toda la isla en unas cuantas horas. Este carrito me costó desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde 140.000 pesos. ¡Nos fuimos! Al dar la vuelta a la isla es obligatorio hacer una pequeña parada en el hoyo soplador que queda al sur de San Andrés. Acá se produce un chorro de aire y agua muy fuerte que sale de un agujero. Este queda a algunos metros del mar y se produce por las olas que chocan contra uno de los túneles subterráneos. Acá esperando a que le soplen el hoyo. Ahí sopló. Es muy importante para mí que se suscriban, activen la campanita, si te gustó el video compártelo y darle like.